Continuando desde el video anterior sobre el concepto de divisibilidad, vamos a trabajar sobre dos conceptos muy importantes, el MCM y el DCM, múltiplo común menor y divisor común mayor. Para poder encontrar el MCM y el DCM, debemos tener un conjunto de números. Si yo tengo un conjunto de números, es decir, por lo menos dos, puedo encontrar el MCM, es decir, el múltiplo común menor, entre esos dos valores. ¿Qué voy a hacer entre esos dos? Buscar múltiplos que sean comunes y además el menor. Y en el DCM es el mismo razonamiento. Son divisores que sean comunes entre esos dos y voy a buscar el menor. Siempre el MCM y el DCM es único para un conjunto de números, es decir, no hay más de uno. Para poder llegar a descubrir MCM y DCM, tenemos que saber descomposición en factores primos y para eso pueden ver el video anterior de cuáles son los números primos. Si yo tomo dos números que son compuestos, los voy a factorizar para poder descomponerlos en factores primos. En el caso del 200, yo puedo dividir por 2 y obtengo 100. Lo puedo volver a dividir por 2 y obtengo 50. Y lo puedo volver a dividir por 2 y obtengo 25. Pero el 25 ya no lo puedo dividir más por 2. Solo lo puedo dividir por 5. Esta descomposición factorial la hago hasta llegar a 1. Como no pude dividir más por 2, obtuve 5. De este lado, fíjense que yo ubico siempre números primos. Y de este lado voy escribiendo el resultado que voy obteniendo al dividir el valor por el número primo de la derecha, hasta llegar al número 1, que sabemos que no es primo ni compuesto. A continuación yo adelanté la factorización del 120 y voy poniendo también los números primos. Fíjense que los primos también los ordeno de menor a mayor. Esto no es necesario, se puede hacer en cualquier orden. Lo que sí es necesario es que acá sí o sí se ubiquen números primos. Yo comienzo desde el menor, siempre que es el 2, y si se puede, y de ahí voy avanzando hasta cuando el 2 no se pueda más, avanzo con el 3 o con el 5 o con el 7 de acuerdo al valor numérico. Veamos cómo quedó la descomposición. Del 200 me quedó 2 al cubo. ¿Por qué? Porque el 2 se repite 3 veces en este factorio. Y 5 al cuadrado porque el 5 aparece 2 veces en este factorio. Por lo tanto, el 200 queda como 2 al cubo por 5 al cuadrado. Y del 120 escribo lo mismo. El 2 se repite 3 veces, por lo tanto es 2 al cubo. El 3 solo aparece una vez, por lo tanto es 3 solo. Y 5 también aparece una vez. Y me quedo con esto. Todo lo otro es un proceso auxiliar que se puede borrar cuando ya no lo necesito. Esto es la descomposición en factores primos. Estos números que me quedaron son números primos. Y fíjense que yo lo escribí separadito para poder trabajar mejor. Ahora vamos a calcular cuánto es el MCM, esto corresponde al 200, recordemos, y esta factorización al 120. Para el MCM yo tengo que seleccionar de todos estos factores con sus correspondientes exponentes los valores repetidos, los selecciono una sola vez porque es el mismo valor. Y los valores no repetidos, en este caso, bueno, el 5 se repite, también lo selecciono una vez y fíjense que elegí el que tiene el exponente más grande, entonces este lo voy a desechar y este lo voy a desechar. Y además los valores no repetidos. Este solo aparece en la factorización del 120, pero me lo quedo también. Esto es la expresión factorizada del MCM entre el número 200 y 120. Fíjense, ahora que del 2 al cubo seleccione 1, del 5 al cuadrado seleccione el que tiene mayor exponente, 5 al cuadrado y el otro es 5 solo, y el 3, aunque no aparezca en el 200, sí lo selecciono en el MCM. El resultado de ese MCM es 600. ¿Y qué significa? Que el 600 es múltiplo de 120 y 200 y es el menor común entre esos dos. Pasamos a DCM. El DCM vuelvo a tener la factorización y es mucho más sencillo. Solo me voy a quedar con los factores que se repiten y solo me voy a quedar con el menor exponente de esos factores que se repiten. En este caso, 2 al cubo y 2 al cubo son iguales, por lo tanto el DCM se forma con el 2 al cubo. Luego, el único que se repite luego es el 5. 5 al cuadrado y 5 y solo me quedo con el que tiene menor exponente, que es el 5 solo.
Por lo tanto, queda 2 al cubo por 5. El resultado de esto es 40. ¿Qué significa que 40 sea el DCM? Que va a ser el divisor de 200, va a ser divisor de 120 y además es el más grande común entre 200 y 120. Finalmente, repasando la factorización y cómo construimos el DCM y el MCM, fíjense, DCM, factores repetidos con menor exponente, 2 al cubo y 5, un 2 al cubo, un 5 de acá. Y el MCM son los factores que se repiten y los que no se repiten, porque el 3 también lo voy a incluir, y con el mayor exponente, 2 al cubo y 5 al cuadrado. 2 al cubo, 5 al cuadrado, y el 3, aunque no estuviera aquí, sí lo tengo que considerar en el MCM. Por lo tanto, DCM 40 y MCM 600. Y esto lo podemos corroborar de forma manual haciendo un listado de los múltiplos y divisores de 200 y de los múltiplos y divisores de 120. Espero que les haya servido. En esta parte trabajamos con divisibilidad, descomposición de factores primos y el concepto de MCM y DCM. Recordemos que esto siempre está incluido dentro del campo de los números enteros, porque es allí donde identificamos el concepto de múltiplos divisores y el concepto de divisibilidad. Nos vemos en la próxima, espero que les haya servido.